Estepa kazaja, 24 de septiembre de 1970. Una esfera de metal, 35 centímetros de diámetro, menos de 1 metro de altura, cae en paracaídas sobre la llanura. Dentro no hay nadie. No hay cosmonauta con el corazón acelerado. No hay piloto mirando el horizonte. No hay nadie. Hay 101 gramos de suelo lunar. Los equipos de búsqueda soviéticos la recogen 3 horas después de la caída. La cargan en un helicóptero. La llevan a Moscú. Y la primera muestra de suelo extraterrestre, recogida sin que ningún ser humano abandonara la órbita terrestre, llega al laboratorio del Instituto Vernadsky el 28 de septiembre de 1970. En esas mismas fechas, en Estados Unidos, las televisiones siguen transmitiendo resúmenes del Apolo 11. Las cifras del programa espacial americano circulan en los periódicos. 25.000 millones de dólares. 400.000 personas trabajando en el proyecto. Una de las hazañas técnicas y logísticas más grandes de la historia humana. Nadie habla de Luna 16. No porque sea un fracaso, sino porque es exactamente lo contrario. En los próximos minutos voy a mostrarles 3 cosas. Un documento de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, fechado en 1971, que nunca se convirtió en nota de prensa. El nombre del científico más importante de Occidente en ciencias lunares, que declaró públicamente una cosa y escribió en privado la opuesta. Y una cifra de los archivos de Roscosmos, parcialmente desclasificados en 2022, que convierte en absurda la versión que todos hemos aprendido sobre quién ganó la carrera a la Luna. Entre 1958 y 1976, la Unión Soviética lanzó 24 sondas del programa Luna. 16 de ellas llegaron a su destino. 3 recogieron muestras y las devolvieron a la Tierra. 2 depositaron robots móviles en la superficie lunar. En total, más de 300 gramos de regolito extraterrestre. 2 vehículos que operaron durante meses sobre suelo lunar y miles de fotografías del lado oculto de la Luna que Occidente no había visto nunca. El costo total del programa Luna, aproximadamente 450 millones de dólares en valores de la época. El costo del programa Apolo, 25.000 millones. Una relación de 1 a 55. Calcúlenlo. 450 millones frente a 25.000 millones para resultados científicos que el propio análisis comparativo de 1971 describió textualmente como geochemically equivalent. Esas 2 palabras, geoquímicamente equivalentes, las escribió la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en un informe interno. Nunca salieron en una nota de prensa. Nunca. Ahora viene la primera pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Por qué no? Para entenderlo hay que conocer a 2 personas. La primera está en Moscú. La segunda, en Chicago. Georgi Nikolayevich Babakin, ingeniero jefe del Biró de Diseño Lavochkin, nacido en Moscú en 1914. Un hombre que trabajó en silencio durante décadas en proyectos que nunca llevaron su nombre público. Los medios soviéticos no publicaban los nombres de los diseñadores de cohetes. Era una política deliberada. Si un lanzamiento fallaba, y fallaban con frecuencia, no había cara pública a la que señalar. Babakin llegó al programa lunar en 1965. Tenía 51 años. Le dieron un encargo que muchos en el Biró consideraban imposible: construir una sonda que aterrizara suavemente en la Luna, recogiera suelo y regresara a la Tierra de forma automática, sin intervención humana. Solo sensores, motores y lógica programada. Tardó 5 años. El 22 de septiembre de 1970, Luna 16 despegó de la superficie lunar, cargada con su muestra. Babakin estaba en el centro de control de Epatoria, en Crimea. Hay una fotografía de ese momento.
encontrada en el archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Espaciales de Moscú, digitalizado en 2023. Babakin no sonríe. Mira el panel de instrumentos con los brazos cruzados. La expresión de alguien que sabe que todavía puede salir mal. No salió mal, pero Babakin no vio el desenlace completo de su obra. El 3 de junio de 1971, 8 meses después del retorno de Luna 16, y mientras Lunokhod 1 seguía operando en la superficie lunar, Georgy Babakin murió de un infarto a los 56 años. Su necrológica en Pravda ocupó 4 líneas. 4. Su expediente personal fue clasificado hasta 1991. Mientras tanto, en Chicago, el profesor Harold Clayton Urey celebraba su 77 cumpleaños. Premio Nobel de Química de 1934 por el descubrimiento del deuterio. Desde 1950, la figura más influyente de Occidente en la interpretación de las muestras extraterrestres. Un hombre cuya palabra valía, literalmente, millones de dólares en financiación científica. En octubre de 1970, Urey concedió una entrevista al Chicago Tribune. Sobre las muestras de Luna 16 declaró: "El valor científico de estas muestras es limitado. No podemos verificar las condiciones de recogida ni la cadena de custodia". Una frase técnicamente razonable, políticamente conveniente. Guarden esa frase. Vamos a necesitarla. En noviembre de 1970, 2 meses después de que Luna 16 devolviera su cápsula a la Tierra, la URSS lanzó Luna 17. 40 grados bajo cero en la estepa de Baikonur. El cohete Proton, 270 toneladas de empuje, ilumina la noche durante 4 segundos antes de que la oscuridad lo absorba de nuevo. El 17 de noviembre de 1970, la sonda aterriza en el Mare Imbrium, la llanura de las lluvias, un mar de lava solidificada hace 3.000 millones de años, y de la rampa de la sonda desciende algo que no había pisado otro mundo jamás: Lunokhod 1, un vehículo de 840 kilos con forma de bañera sobre 8 ruedas, 4 cámaras de televisión, espectrógrafos, detectores de radiación, una placa reflectante de esquina para experimentos de telemetría láser desde la Tierra, y una batería de energía solar que le permitía operar durante el día lunar y hibernar durante la noche lunar, cuando la temperatura cae a menos 150 grados centígrados. El plan original era 90 días de operación. Lunokhod 1 operó 322 días. 322 días sobre la superficie de otro mundo. Recorrió 10,5 kilómetros. Transmitió más de 20.000 imágenes. Más de 200 panorámicas. Realizó 500 análisis mecánicos y químicos del suelo. Y cuando la batería finalmente falló, en septiembre de 1971, había generado más datos lunares que cualquier otra misión anterior en la historia de la exploración espacial. En la prensa occidental de esos meses, la cobertura de Lunokhod 1 ocupó en promedio 2 columnas por diario. La llegada de los astronautas del Apolo 14, 3 meses después de que el robot soviético iniciara su recorrido, ocupó portadas durante 4 días consecutivos en todos los grandes rotativos del mundo anglosajón. No digo esto para restar mérito al programa Apolo. Lo que el ser humano hizo al poner un pie en la Luna es genuinamente grandioso. Pero hay una pregunta que los editores de Science no respondieron entonces y que sigo sin ver respondida ahora con honestidad. ¿Por qué un robot que operó más de 10 meses en otro mundo merece 2 columnas? Usted dirá, porque no había humanos involucrados. Es más dramático el héroe que el robot. Razonable. Pero entonces explíqueme esto.
Cuando la NASA lanzó el Spirit y el Opportunity a Marte en 2003, la cobertura mediática fue masiva. Portadas internacionales, celebraciones en el Jet Propulsion Laboratory, transmitidas en vivo, minutos de oro en todos los noticieros del mundo. La diferencia entre Spirit en Marte en 2003 y Lunokhod 1 en la Luna en 1970 no es la hazaña técnica, es quien la protagoniza. Eso no es una observación menor. Es el centro de todo lo que voy a contarles. Volvamos al documento. Noviembre de 1971. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos completa un análisis comparativo de las muestras lunares disponibles hasta esa fecha. Apolo 11, Apolo 12 y Luna 16. El informe tiene 93 páginas. Se titula, en traducción directa del inglés, Análisis comparativo de composición geoquímica de regolito lunar. 3 fuentes, una geología. En la página 47, los autores, un comité de 9 científicos cuyos nombres figuran en el documento, escriben: las muestras del Mare Fecunditatis obtenidas por la misión Luna 16 presentan una composición mineralógica y geoquímica equivalente a las obtenidas en el Mare Tranquillitatis por la misión Apolo 11. Las diferencias observadas son consistentes con variaciones regionales esperadas dentro de un mismo tipo de basalto lunar. Geoquímicamente equivalentes. El informe nunca tuvo nota de prensa. Revisé los comunicados de prensa de la Academia Nacional de Ciencias de los años 1971 y 72. Hay comunicados sobre el Apolo 14, sobre el Apolo 15, sobre el inicio del programa Space Shuttle. No hay ningún comunicado sobre el análisis comparativo de 93 páginas que concluye que las muestras soviéticas son científicamente equivalentes a las americanas. El documento existe. Está en el archivo de la Academia Nacional de Ciencias, signatura NAS-1971-LUN-0047. Lo encontré en la tercera búsqueda, en una colección digitalizada en 2019 como parte de un proyecto de preservación de documentos del siglo XX. Tardé 3 semanas en localizarlo. Cuando lo abrí, la primera página tenía una nota manuscrita en el margen superior derecho. NP, hold. NP, nota de prensa. Hold, retener. No sé quién escribió esa nota. No sé en qué fecha exacta, pero la nota está ahí. Ahora vuelvan a la frase de Harold Urey en el Chicago Tribune. El valor científico de estas muestras es limitado. Urey era miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Su nombre no aparece entre los 9 autores del informe comparativo de 71, pero aparece en la lista de revisores externos. Su firma está en la página 91 de ese documento. Harold Urey revisó el informe que concluía que las muestras soviéticas eran geoquímicamente equivalentes a las americanas. Y un año antes, en el Chicago Tribune, había declarado que su valor científico era limitado. Guarden esto. Va a volver. Necesito ahora hablarles de los archivos de Roscosmos. En 2022, como parte del proceso de apertura parcial de documentos históricos del programa espacial soviético, un proceso iniciado en 2012 y acelerado por el aniversario del Sputnik, el Archivo Central de Roscosmos liberó acceso a un conjunto de documentos del periodo 1968 a 1977. Aproximadamente 12.000 páginas. Entre esos documentos hay uno que me llevó meses procesar. Es un informe de costos del programa Luna, preparado en 1973 por la División de Planificación Económica del Ministerio General de la Industria de la Maquinaria. Signatura MGOM-1973-PLAN-KOS-001
0031. El programa Luna completo. Las 24 sondas, los 2 Lunoyots, todas las misiones de reconocimiento y aterrizaje desde 1958 hasta 1976, costó, en rublos de la época convertidos al tipo de cambio oficial, aproximadamente $400 millones. 400 millones. El programa Apolo costó $25.000 millones en la misma época. Hagan la división. 62,5 veces más caro el programa americano que el soviético. Para resultados científicos que el propio análisis de la Academia Nacional de Ciencias definió como equivalentes. Ahora calculen de otra manera. El programa Apolo puso 12 hombres en la Luna y los trajo de vuelta. El programa Luna trajo 311 gramos de suelo lunar sin arriesgar ninguna vida y dejó 2 robots operando en la superficie durante un total de más de un año de tiempo acumulado. Usted dirá, pero los astronautas podían tomar decisiones in situ, elegir muestras, observar. Un robot no puede hacer eso. Razonable. Pero entonces explíqueme por qué el análisis comparativo de 93 páginas no encontró diferencias significativas en la calidad informativa de las muestras. Ahí algo no encaja, y voy a mostrarles exactamente dónde. Quiero que recuerden el nombre de Konstantin Florensky, investigador del Instituto Vernadsky de Moscú, doctor en geoquímica desde 1964. El científico soviético que procesó las muestras de Luna 16 cuando llegaron al laboratorio en septiembre de 1970. El calor de los focos en el laboratorio. El olor metálico del equipo de análisis. Las muestras en recipientes herméticos, grises como ceniza fina, más finas que cualquier polvo que se pueda encontrar en la Tierra. Florensky llevaba 6 años esperando algo exactamente así. Publicó los primeros análisis en Geochimica et Cosmochimica Acta, volumen 35, en 1971. Una revista internacional, publicada en inglés, arbitrada por científicos de ambos lados del telón de acero. Sus datos estaban disponibles para cualquier geoquímico del planeta. En enero de 1972, Florensky envió una carta al comité editorial de la revista Science. Solicitaba publicar un artículo de síntesis comparando sus resultados con los datos públicos del Apolo 11 y 12. La carta tiene fecha del 15 de enero de 1972. Está en el archivo de Roscosmos, copiada como anexo en un informe de Relaciones Científicas Internacionales. La respuesta llegó en marzo. El comité editorial de Science rechazó el artículo. El motivo declarado: metodología de recogida no verificable de forma independiente. Metodología no verificable. Los protocolos del Apolo, naturalmente, eran perfectamente verificables. Porque los verificaban los mismos laboratorios que habían diseñado el protocolo. Florensky no volvió a publicar en revistas anglosajonas durante 4 años, no por elección propia. En 2012, su correspondencia con varios editores internacionales de ese periodo fue incluida en una recopilación de documentos históricos del Instituto Vernadsky. El patrón que emerge de esas cartas no es el de un científico que recibe críticas técnicas legítimas. Es el de un científico que recibe silencio, retrasos y criterios de aceptación que cambian con cada nueva revisión. Pero lo más importante no está en las cartas rechazadas, está en una que sí fue respondida. En septiembre de 1972, Florensky recibió una carta de un investigador de la Universidad de California en La Joya. Se llamaba James R. Arnold. Especialista en cosmoquímica, había participado en el análisis de las muestras del Apolo 11. Arnold le escribía en términos científicos formales, pero con una transparencia inhabitual para la época. Le decía, en traducción directa del inglés: sus datos de composición de piroxenos son consistentes con los nuestros en un 93%. La varianza residual
es atribuible a diferencias de ubicación geográfica dentro de la región Mare. En términos de información geológica, sus muestras son equiparables. Equiparables. Arnold nunca publicó esa evaluación en ninguna revista. La carta existe. Está en el archivo del Scripps Institution of Oceanography, donde Arnold trabajó, catalogada bajo el número SIO-COR-1972-0478. Fue digitalizada en 2018 como parte del proyecto de preservación de correspondencia científica del siglo XX de la Universidad de California. Piensen en esto. El análisis privado de un científico americano que había trabajado directamente con las muestras del Apolo dice que las muestras de Luna 16 son equiparables. La evaluación interna de la Academia Nacional de Ciencias dice que son geoquímicamente equivalentes. Y la declaración pública de Harold Urey, que revisó ese informe, dice que su valor es limitado. 3 documentos, 3 evaluaciones. 2 nunca se publicaron. En 1972, el Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos revisó el presupuesto de la NASA para el año fiscal siguiente. Era el primer presupuesto post-Apolo 11 en el que se planteaba una reducción significativa. El programa Apolo 16 había volado en abril, el 17 volaría en diciembre, y después, nada. Nixon había cancelado los Apolos del 18 al 20. En las audiencias del comité, varios senadores preguntaron directamente si los soviéticos están consiguiendo resultados científicos comparables con robots que cuestan una fracción de lo que cuesta nuestro programa tripulado. ¿Por qué seguimos financiando vuelos tripulados? La respuesta del administrador de la NASA, James Fletcher, fue: las misiones soviéticas no producen datos científicos comparables a los de un astronauta entrenado sobre el terreno. Tengo una transcripción de esas audiencias. Están en el registro del Congreso. 92º Congreso, segunda sesión. Páginas 4312 a 4329. Fletcher declaró el 18 de julio de 1972. En esa misma fecha, el informe de 93 páginas de la Academia Nacional de Ciencias llevaba 8 meses archivado con la nota NP, Hold, en su primera página. Fletcher no podía no saber que ese informe existía. Usted dirá, quizás no lo leyó. Quizás no llegó a su escritorio. Posible. Pero Fletcher era ex asesor científico del Departamento de Estado. Había sido presidente de la Universidad de Utah. Era, precisamente, el tipo de administrador al que ese tipo de informes llega. Y si llegó a su escritorio, la pregunta siguiente es más incómoda todavía. Volvamos a los archivos de Roscosmos. Entre los documentos liberados en 2022, había una serie de comunicaciones internas del programa Luna, fechadas entre 1970 y 1973. Una de ellas, fechada el 12 de marzo de 1971, 9 meses después del retorno de Luna 16, discute la posibilidad de ofrecer a científicos occidentales acceso a las muestras. La propuesta venía del lado soviético. No era un gesto político. Era una propuesta científica concreta. Intercambio de muestras, protocolos de análisis compartidos, publicación conjunta en revistas internacionales. La propuesta fue rechazada. No por el lado soviético. El documento registra que la propuesta fue elevada a través de canales diplomáticos informales al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. La respuesta, según el memorando soviético, fue: interés limitado en este momento. Interés limitado. En el mismo momento en que el análisis interno de la Academia Nacional de Ciencias describía las muestras de Luna 16 como geoquímicamente equivalentes a las del Apolo 11. He solicitado la localización del memorando americano correspondiente al Archivo Nacional de Estados Unidos. Hasta la fecha de esta grabación, la respuesta ha sido:
No localizado en los fondos disponibles. No localizado. Hay 3 posibilidades. 1. El memorando nunca existió y el documento soviético lo fabrica. Posible, aunque improbable, dado el contexto burocrático en que aparece citado. 2. Existió y fue destruido. Posible, aunque técnicamente ilegal bajo la Federal Records Act. 3. Existe y sigue clasificado. La tercera opción es la que hace que todo lo demás tenga sentido. Necesito ahora contarles algo sobre el Lunokhod 2, el segundo robot lunar. Lanzado en enero de 1973, más grande que el primero, más rápido, con mejor instrumentación, que recorrió 39 kilómetros en 4 meses sobre el suelo lunar, 39 kilómetros sobre la superficie de otro mundo, antes de que un error de maniobra lo cubriera de polvo lunar y lo apagara definitivamente el 11 de mayo de 1973. Para comparar, el rover del Apolo 17, el último vehículo todoterreno tripulado americano que ha rodado sobre la Luna, recorrió 35,9 kilómetros en total durante toda la misión. El robot soviético recorrió más terreno lunar que el vehículo tripulado americano más avanzado que se ha construido jamás. Y en el archivo de Roscosmos, en los documentos de 2022, hay una comunicación interna de junio de 1973, del Buró Lavochkin al Ministerio de Industria. Discute si publicar los datos comparativos de distancia recorrida por los 2 Lunokhod en relación con los rovers del Apolo. La conclusión es que no conviene hacerlo públicamente en ese momento. No conviene. Lo escribió el lado soviético esta vez, no el americano. Los 2 lados, de forma independiente, llegaron a la misma conclusión sobre la misma comparación. 2 burocracias distintas, 2 sistemas ideológicos opuestos, un único punto de acuerdo. Esta comparación concreta no debía hacerse en público. Y el 16 de enero de 1972, un ingeniero del Jet Propulsion Laboratory de la NASA llamado Ernst Stullinger, especialista en propulsión iónica, veterano del programa Apolo, escribió una carta a su director, William Pickering. Carta privada. Depositada en el archivo del California Institute of Technology cuando Pickering falleció. Digitalizada en 2021. En esa carta, Stullinger escribía, en traducción directa: el programa Luna soviético ha demostrado que la exploración robótica puede producir ciencia de primera categoría, a una fracción del costo. Si esta conclusión se hace pública de forma prominente, el argumento para el programa tripulado a Marte pierde su fundamento presupuestario. No creo que debamos hacer esa comparación en ningún foro público. No creo que debamos hacer esa comparación en ningún foro público. Stullinger no era un propagandista. Era un ingeniero dando su opinión estratégica al director de su institución en una carta privada. Eso es legítimo. Es lo que hacen los técnicos en cualquier organización. Pero esa opinión y la nota N.P. Holt en el informe de la Academia y el rechazo del artículo de Florensky y la declaración de Fletcher ante el Congreso y la propuesta de intercambio que recibió como respuesta interés limitado, todos esos hechos juntos forman algo. No una conspiración elaborada, no una orden firmada por alguien con rango, algo más común, más banal. Precisamente por eso, más duradero. Un consenso tácito sobre qué comparaciones convenía no hacer en público. Y hay un último dato, uno que no esperaba encontrar, uno que, cuando lo encontré, revisé 2 veces porque pensé que me había confundido de archivo. El 16 de diciembre de 1993, la casa de subastas Sotheby's de Nueva York puso en venta 3 diminutas porciones de las muestras recogidas por Luna 16.
3 fracciones de ese suelo gris y fino que Babakin había tardado 5 años en traer a la Tierra. 3 fragmentos de la misión que nadie había cubierto como me decía. El precio final de la subasta, $442.500. Son las únicas muestras extraterrestres que se han vendido legalmente en toda la historia de la exploración espacial. Las únicas. Las muestras del Apolo son propiedad del gobierno de Estados Unidos y no pueden venderse. Las de Luna 16, 16 años después de la disolución de la URSS, se subastaron en el corazón de Manhattan. El comprador no fue un museo, no fue una universidad, no fue ninguna institución pública. La identidad del propietario actual de esas muestras, las primeras que la URSS trajo de la Luna, las muestras que un informe de 93 páginas describió como geoquímicamente equivalentes a las del Apolo, las muestras que el Chicago Tribune consideró de valor limitado y que un comprador anónimo pagó $442.000 por adquirir. No consta en ningún registro accesible al público. No consta quién las tiene. No consta por qué las quería. Y en los documentos de Roscosmos de 2022, a 3 páginas de la comunicación sobre Lunokhod 2, que recomendaba no hacer comparaciones públicas, hay una nota sobre la subasta de Sotheby's. Una evaluación interna rusa de lo que la venta significaba para el programa. La nota tiene 2 párrafos. El segundo está redactado completamente. En los próximos minutos voy a mostrarles qué saben los científicos que analizan esas muestras hoy. ¿Qué dice el segundo párrafo según quienes lo han leído? ¿Y por qué el archivo que debería